say you'll catch me. Promise that you'll catch me. Promise that you'll catch me. Hey, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos todos a mi canal Guruts. El día de hoy estaremos viendo un tema muy importante, que es la administración, creación de usuarios y grupos, y además darle permisos a estos objetos para diferentes directorios y archivos. Es un tema muy complicado, así que les recomiendo que presten atención. Ok, lo primero que vamos a hacer es buscar nuestro virtualizador, de nuestra preferencia VirtualBox, e iniciar nuestra máquina. En mi caso, trabajaré con el modo cliente, o sea, el entorno gráfico, para explicar todo y que se pueda entender de manera sencilla, o sea, dársela con cucharita, como dicen. Pero vamos a agregarle un poco más de RAM a esta máquina. Ok, System tiene 1 GB de RAM, yo le daré 2. Lo primero que vamos a hacer es iniciar la máquina. Ok, tocaremos todo de pantalla completa. Pantalla completa. Ok. Damos Enter. Ok. Esperemos que cargue todo y que inicie el sistema. Por defecto tengo configurado que el entorno gráfico, en este caso Genome, inicia automáticamente. Esto en el archivo de configuración sol.com se puede cambiar. En un vídeo más adelante le enseñaré cómo se hace. Si esperamos un poco, veremos cómo carga el entorno gráfico automáticamente. Ok, vamos Fifi. Solamente estoy dejando que cargue el entorno gráfico para que no se confundan cuando vayamos avanzando. De todas formas, yo utilizaré lo que es la línea de comandos para realizar este ejercicio. Ok. Miren, los sistemas operativos de Unix o GNU Linux tienen la facilidad de que podemos cambiar al modo terminal sin necesidad de salir. Solamente tenemos que colocar las teclas Control, Alterna y F1. Automáticamente nos movemos al modo sin interfaz gráfica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entrar con el usuario root, que es el que tiene todos los permisos, o por decirlo así, los privilegios. Cabe destacar, para iniciar, que una de las características de Unix es que nos permite modificar los permisos de archivos diferentes de manera eficiente, y todo esto es gracias a su sistema de archivos. Dentro de lo que cabe destacar en todos los sistemas operativos, o bueno, distribuciones que están basadas en Unix, es que tienen tres tipos de usuarios. El usuario privilegiado, que es el usuario root, que tiene todos los privilegios. Dentro de entonces están los usuarios estándar, que son los usuarios normales, que básicamente son usuarios para realizar tareas básicas, y están los usuarios especiales. Son usuarios, pero que en realidad no son usuarios, o sea, es algo confuso en realidad, pero son usuarios que no se loguean, son usuarios del sistema en sí. Por ejemplo, Arm, Bing, Daemon, entre otros. Lo primero que vamos a hacer entonces es entrar con nuestro usuario root. Entonces colocamos la contraseña y automáticamente nos logueamos correctamente. Vamos a quitar la pantalla para proceder con esto. Hay dos maneras de crear los usuarios. Hay una manera que es interactiva y hay una manera que es automática, que se te crea por default y te agrega algunos atributos a ese usuario de manera automática, que ni siquiera te pregunta. Cuando me refiero al modo interactivo, fíjense, si yo coloco add user, automáticamente me pide el nombre de usuario. Tenemos que recordar bien ese nombre porque es con el nombre que el usuario se va a loguear. Ok, yo le pondré un ejemplo, en este caso Marcos. Fíjense que tengo la M mayúscula porque las terminales de Unix
tienen sensibilidad a los caracteres. O sea, una mayúscula puede hacer diferencia a una minúscula. Ok, le puse el usuario Marcos. Tenemos que le vamos a colocar el nombre completo. En este caso sería Marcos, ejemplo, Ausencio. Ok, Ausencio. Aquí nos dice si queremos agregarle un ID a este usuario. El ID también se utiliza para identificar a los diferentes usuarios que tengamos. Le vamos a decir que se agrega automáticamente. Si lo queremos loguear a un grupo, no. Aquí nos pide si queremos invitar a Marcos a otros grupos para no dejarlo a libre albedrío. Eso le daremos que se quede por defecto, porque más adelante enseñaré cómo agregar a usuarios a los grupos. Ok, en este caso tenemos que el class default, ok. Aquí nos pide el tipo de shell o la versión del shell que va a utilizar el usuario Marcos. En este caso yo utilizaré el bash. El directorio podemos editarlo, pero yo lo dejaré por defecto. Los permisos, daré todo por defecto. Si queremos colocarle una contraseña basada en autentificación, le daré que no. Una contraseña vacía, no. Una contraseña aleatoria, le daré que no. Entonces vamos a proceder a colocarle la contraseña. Se va a loguear ese usuario. En este caso, pondré una contraseña, o sea, pueden saber. Ok, aquí nos dice si queremos bloquear la cuenta después de la creación de esta, le daremos que no. Y aquí nos da un resumen de los atributos que le hemos añadido al usuario de Marcos. Directorio, el tipo de shell, estará bloqueada, entre otras cosas. Si estamos bien y está correcto todo lo que hemos tecleado, le daremos que sí, yes. Automáticamente nos da el mensaje de successfully add Marcos to the user database. Entonces es un mensaje de satisfacción que nos indica que el usuario se creó correctamente. Entonces nos dice que si queremos agregar otro usuario, le daremos que automáticamente se limpia. Y ahora ustedes se preguntarán, wow, entonces ¿cómo puedo ver si el usuario se creó? Si colocamos el comando ID y el nombre del usuario, en este caso fue Marcos, mayúscula, aquí nos dice que el ID del Marcos que se generó, que no lo colocamos cuando lo estamos creando, se generó automáticamente, es el usuario 1002 Marcos y al grupo que pertenece, que es a él mismo. ¿Qué pasa? Cuando les dije que esa manera fue la interactiva. Ahora, imagínense que en una empresa ya hay una manera de crear los usuarios estándar, o sea, se le añade lo mismo a cada usuario. Lo único que varía sería el nombre. Imagínense que yo utilizo el PW, que es una herramienta para administrar, crear grupos y usuarios. Es una herramienta muy potente y muy utilizada. En este caso, PW add user y ejemplo con el nombre de usuario de déjeme ver María. Si se fijan, automáticamente se creó correctamente, pero entonces ustedes se preguntarán, ¿el usuario? Vamos a ID, como habíamos dicho anteriormente, María. Como vemos, se creó con el ID subsecuente al de Marcos, en este caso el 1003, y a su propio grupo de María. También hay algo que si queremos configurar o bueno, cambiar un atributo de ese usuario, un dato, lo que sea, el número de teléfono, lo que sea, existe lo que es el comando chpass y el nombre del usuario, María. En este caso nos da el ID y la fecha de cumpleaños, el día que expira, todo eso, el directorio por defecto, el tipo de shell, el full name, que no lo colocamos, pero aquí nos dice que el login es María, como habíamos dicho anteriormente. El username sería María, con ese nombre es el que se va a loguear. Para hacer referencia al nombre completo, aquí podríamos colocar el nombre. Por defecto, automáticamente usa el editor de texto B. Yo trataré de ver si puedo dominar esto aquí. En este caso, si voy para borrar, ok,
y coloco entonces un ejemplo, y entonces sería un ejemplo María Montes. Ese sería su nombre completo. Para guardar, como estamos utilizando el editor V, damos escape para indicar la función, dos puntos, WQ, y en caso de que necesite los permisos de administrador para guardar, colocamos lo que es el signo de exclamación. Automáticamente el usuario nos da que el usuario, la información del usuario ha sido actualizada. Ok, entonces ya vimos cómo podemos configurar un usuario. Si volvemos y damos entonces al chpass María, debe de haberse guardado ese cambio de nombre completo que le hicimos. En este caso vemos y está hecho, María Montes. Todo funcionó correctamente. Entonces salimos, ok, damos clear, entre otras cosas. Ahora, ¿qué procederemos a hacer? Creamos ya un usuario de las dos maneras, interactiva y de manera automática. Ahora vamos a crear un grupo. Para crear un grupo es necesario utilizar lo que es la herramienta PW. Si se fijan, el usuario lo pudimos agregar de la manera automática sin usar el comando PW, pero para crear los grupos es obligatorio utilizar este comando. Entonces PW group add, entonces tenemos la orden y ahora colocamos el nombre de ese grupo. En este caso le pondré tecnología. ¿Cómo entonces sabemos si el grupo está correctamente? No es la misma manera que con los usuarios. En este caso colocamos PW group show tecnología y el nombre del grupo, en este caso es tecnología. Aquí nos dice el ID del grupo y entonces vemos que se ha creado correctamente. Ahora, wow, tenemos los grupos, pero ¿cómo yo puedo añadir un usuario a un grupo? Muy sencillo. Con el mismo comando PW vamos a utilizar entonces lo que es la orden group mod. Vamos entonces a elegir el nombre del grupo, en este caso tecnología, y con la opción M para añadir usuarios de manera consecutiva colocamos el nombre del usuario, que en este caso ejemplo Marcos. Es Marcos. Como si nos fijamos, el grupo estaba vacío, no había nadie en el grupo. Si volvemos a colocar el comando group show, o podemos ver también el usuario con ID user y nos debería mostrar al grupo que pertenece, la de dos maneras es la siguiente. Con PW group show nos mostrará el grupo como vimos aquí, pero también nos mostrará los usuarios que pertenecen a ese grupo. En este caso, coloco tecnología, nos dice que el usuario Marcos pertenece a este grupo. Pero ahora también tenemos que ver si Marcos pertenece al grupo. Bueno, si quisiéramos ver, solamente deberíamos de colocar ID Marcos y nos dice que pertenece al grupo de tecnología. Algo muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Ahora, para probar que ese usuario fue creado correctamente, vamos entonces a salir a crear una nueva sesión. ¿Cómo lo creamos? En este caso, control. Podemos hacerlo de dos maneras. Si colocamos exit, exit, se cierra la sesión y nos pide que nos loguemos nuevamente. También podemos colocar las teclas de función control, alterna y F3 y automáticamente se cierra la sesión y nos pide el logueo. En este caso lo haré con el comando exit. ¿Ven? Se fijan, creamos Marcos y con la contraseña que le agregamos a ese usuario automáticamente se crea y si se fijan en ese pequeño prompt nos indica que es un usuario estándar, no es el superusuario. Y cabe destacar que no, para indicar que es un usuario normal, no es necesario, no es obligatoriamente que sea un signo de, vamos a decirlo así, de dólar. Puede ser un signo de %. Todo va a depender del tipo de shell que tenga ese usuario. Como sabemos, en el entorno de Unity de GNU Linux, a un usuario se le puede
a diferentes usuarios se le pueden agregar o dedicar diferentes tipos de shell, así como diferentes entornos de escritorio. Entonces, ¿qué tenemos? Imagínense que nos funciona nítido, todo bien, PW, estamos en el escritorio de Marcos, pero imagínense que yo decido tener privilegios de superusuario. Por ejemplo, yo quiero entrar a... ¡Wow! Me da el error. ¿Qué pasa? Como había dicho anteriormente, todos los sistemas que están basados en Unix utilizan lo que es el superusuario. O sea, ese es el usuario administrador comparado con Windows. Pero un usuario estándar puede tener esos privilegios. ¿Pero cómo? Se preguntarán. En los sistemas basados en Unix hay un grupo que es de alto privilegio. Se llama el grupo Wheel. W-H-E-E-L. Todos los usuarios que estén en este grupo tienen privilegios de administrador. Y ustedes se preguntarán, ok, imagínense que están dentro de una empresa y que hay un usuario que requiere, o sea, no es que es una necesidad para realizar algo por decirlo así, algo irrelevante, no. Imagínense que su superior le dice que necesita esos privilegios, bueno, que necesita darle esos privilegios a otro usuario. ¿Qué pasa? Lo que debemos hacer entonces es añadir el usuario que queremos al grupo Wheel. Lo primero que vamos a hacer es salir de esta sesión. Vamos a hacerlo para que lo vean con control alterna y F3. Entonces vamos con el usuario root. Tenemos que, bueno, para poder hacerlo necesitamos el usuario con mayor privilegio. Ok. ¿Qué pasa? Tenemos entonces que debemos añadir el usuario estándar al grupo Wheel. Lo haremos de la siguiente manera, como lo hemos hecho anteriormente: pw group mob, el nombre del grupo, que en este caso es Wheel, -m, y el nombre del usuario, que es Marcos. Si se fijan y doy ID Marcos, ahora él pertenece a dos grupos, en este caso al grupo Wheel y al grupo Tecnología. Si damos entonces pw group show Wheel, nos dice que Marcos pertenece a este grupo. Por defecto en este ID, si se fijan, se preguntarán, wow, entonces ¿por qué el usuario root, si es de alto privilegio, no está? El usuario está, en este caso se representa por el ID 0. El root tiene por defecto el ID 0 en todos los sistemas que estén basados en él. Ok, ya agregamos entonces a Marcos al usuario, al grupo Wheel, en este caso el grupo administrador. Si procedemos a salir, exit, y nos logueamos con Marcos, Marcos, entonces imagínense que quiero, ahora sí, solamente debería colocar entonces la contraseña del root y automáticamente Marcos ya tiene privilegios de administrador. Algo muy sencillo. Ahora vamos a explicar. Ok, esto no siempre va a estar de la mano, que a un usuario estándar se le quiera mover para administrador, pero siempre es bueno saber las cosas. Ahora vamos a proceder entonces a salimos del root, digamos, okay. Lo primero que vamos a hacer es para verificar, vamos a movernos a lo que es el entorno gráfico, okay, y F9, lo que es. Si vamos un ejemplo ok, para loguearnos, se supone que si todo está correcto, debemos automáticamente, si se fijan, se crean los usuarios que creamos. En este caso, Marcos Ausencio y María Montes. ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer entonces? Imagínense, vamos a entrar con María Montes. No, vamos a entrar con Marcos Ausencio. Mejor.
Ok, vamos a entrar. Ok, está iniciando. Esperamos. Recuerden que a veces se dilata un poco, ya que tiene Genome en realidad, y Genome es un poco pesado, no es tan ligero como XFCE o Cinnamon. Wow, qué virus. Okay, esperamos. Wow. Lo que pasa es, como es primera vez que es usuario, se loguea, carga, o sea, dilata un poco en cargar. Okay. Esperemos. Hmm. Creo que tendré que cortar el video, porque en realidad se ha dilatado más de lo que pensaba. Mm, ya, los 21 minutos de video. Ok, luego de cortar el video, ya, bueno, tenemos ya el entorno gráfico cargado con el usuario de Marcos. Lo que les iba a enseñar era a crear directorios y darle permisos a los usuarios de poder modificar, leer o ejecutar estos. ¿Cómo lo haremos? De la siguiente manera. Bueno, yo les explicaré de una manera, pero si conocen una, pueden dejar en la descripción del video. Yo lo que voy a hacer es me voy a mover a mi sesión, donde tengo, eh, bueno, donde no hay interfaz por línea de comandos, que es lo que nos interesa para aprender, y es esta. Ok. Imagínense, si vamos al directorio raíz con CD y damos ls, vemos que tenemos algunos directorios. En el directorio home se guardan los directorios raíces de los usuarios estándar. El usuario root tiene su propio ya directorio, que es este aquí. Si entramos a home y damos ls, vemos que tenemos un usuario, que es el de Marcos. Marcos tiene su directorio, porque es el que está logueado. Entonces, si vamos a cd Marcos y damos ls, vemos algunos vergas. Voy a entrar entonces a lo que es el directorio de desktop o al escritorio de Marcos. Ok, perdón, me faltó el CD. Luego de que entre, si se fijan, en el directorio no tengo nada. Voy a crear un directorio, una carpeta que se va a llamar con el nombre de, va a tener mi matrícula 2017 5223 con una D al final que indique que es un documento, que es un directorio. Cuando doy ls, o sea, listar, me parece que se creó, pero entonces queremos verlo más gráfico, más bonito, por decirlo así. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir entonces al modo de interfaz, cambiando la sesión, y entonces, si vemos automáticamente, ok, en desktop tenemos que la carpeta se creó sola, automática. Pero si se fijan, tiene un candado que indica que está bloqueada. Si vamos a, si tratamos de eliminarla incluso, perdón, creo que le di a rename. Discúlpenme. Si vamos a tratar de eliminar la Multi Trash, nos dice que no se puede, en realidad. No tenemos los suficientes permisos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como yo había dicho anteriormente, aquí es donde llega la parte que un poco puede enredar.
los directorios tienen diferentes niveles de permisos: lectura, escritura y ejecución. Existe, bueno, lo voy a explicar desde el modo de la línea de comandos. Miren, es más fácil. Yo voy a darle un clear y listaré ls-l. Esta opción "-l" indica que se va a mostrar los directorios o archivos con todas sus características, ya sea el dueño del archivo o el directorio, los permisos que tiene, incluso la fecha en la que se creó, incluso el peso en kilobytes. Si se fijan muy bien, tenemos una columna debajo de total. Esta columna se divide en tres segmentos, tres caracteres de tres segmentos y todos separados. La primera columna aquí, comienza desde la RWX, indica que es el directorio. Que es difícil de explicar, no me entenderían. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a crear un documento. Entonces voy a minimizar la máquina para explicar un poco. Ok. Vamos a ver. Haremos lo siguiente. Si se fijan, tenemos esto. Ejemplo, RWX. Ejemplo, ¿verdad? Esto es un ejemplo. Tenemos entonces tres guiones. 1, 2, 3. R, 1, 2. Miren, aquí podemos tener al inicio, antes de estos 9 dígitos, siempre habrá una D o un menos. Si hay una raya en el medio. Vamos a decirlo así. Es más, un menos, mejor. Así me siento mejor diciéndolo. ¿Qué pasa? Si hay una D, indica que es un directorio. Si hay un menos, indica que es un archivo. En este caso, como es un directorio, lo vamos a dejar de la siguiente manera. Este segmento de aquí, indica que son los permisos del usuario actual. Si se fijan en el directorio, aquí si abrimos, ok, tenemos RWX. Estos son del usuario actual. En este caso es el root. ¿Qué pasa? Él tiene los permisos de escritura, lectura y ejecución. Sin embargo, los usuarios de grupo tienen solamente dos permisos, que son ejecución y lectura. Y los usuarios de otros grupos o los demás usuarios solamente tienen permisos de ejecución. Tranquilos, sí, sé que es un poco confuso, pero todo lo explicaré de manera correcta. Ok, tenemos los tres primeros segmentos aquí. Tenemos estos tres segmentos. Eso indican los permisos del usuario actual. ¿Qué usuario tenemos logueado? Tenemos el root. Ese usuario root tiene todos los permisos. Los permisos podemos cambiarlos de dos maneras, ya sea por letras o ya por números. Por números en realidad es un poco más fácil, pero yo explicaré ambas maneras. Miren, como tenemos lo siguiente, entonces aquí indicamos si es un directorio o un archivo. Ok, todo eso está ahí correcto. Los tres primeros segmentos indican el usuario actual, o sea, los permisos de su usuario. El segundo indica los permisos del grupo al que pertenece su usuario. Y el tercer segmento ya indica los permisos de los demás usuarios. Ok, entonces, vamos a imaginarnos. Imagínense que yo no quiero que el usuario actual tenga permisos, sino que yo quisiera que tengan permisos solamente el grupo al que pertenece el usuario. Y el usuario actual solamente tendría permisos de escritura y lectura, pero no de ejecución. Sin embargo,
Los demás usuarios solamente tendrían permisos de lectura. Entonces quedaría algo como así, supongo, ¿cierto? De R, o sea, permisos de lectura y escritura solamente dije, menos, menos. Entonces los demás usuarios solamente tendrán permisos de lectura, en este caso el AR, read, no tendrán permisos de escritura ni de ejecución. En este caso, los demás usuarios ahora, porque los que acabo de poner, estos indican que son de los grupos al que pertenece el usuario, y los demás usuarios tendrán también solamente permisos de lectura. Me doy a entender. No sé si está claro, pero dejaré un pequeño manual en la descripción del video. Entonces, para cambiar los usuarios, los permisos de los usuarios, existen lo que son las letras. En este caso, para representar al usuario actual se utiliza la letra U. Para representar a los grupos se utiliza la letra G. Y para representar a los demás usuarios se utiliza la letra O. Ok, ¿qué pasa? Cuando vamos a trabajar con cambiar los permisos con letras, se utiliza lo que es el menos para indicar si vamos a denegar esos permisos, o el más para indicar que vamos a darles permiso. Como vimos anteriormente, están los tres permisos que son read, write y ejecución, o sea, lectura, escritura y ejecución. Esto es mediante letras. Imagínense, vamos a imaginarnos solamente. Vamos aquí ahora nuevamente. Imagínense que yo quiero entonces ok, vamos a limpiar la pantalla. Y vamos a dar el ls9. ls menos l. Ok. Imagínense que yo a esa carpeta quiero que todos tengan todos los permisos. Lo voy a hacer mediante el modo letra para que vean cómo se hace. En este caso sería entonces con el comando chmod, yo indico entonces, recuerden, por orden, usuario actual, el grupo y los demás usuarios. User group y other users. Para indicar que es que le vamos a dar permisos y no es que se lo vamos a quitar a todos, vamos a colocar el signo de más. Luego de colocar el signo de más, entonces procedemos a indicar qué tipo de permisos es que va a tener: lectura, escritura, ejecución. En este caso se le vamos a agregar los tres. ¿Cuáles? Lectura, escritura y ejecución. Y entonces indicamos el nombre del directorio. En este caso, 23D. Si entonces ahora decidimos dar ls-l, ese usuario debería de tener todos los permisos, ya sea para modificar, eliminar, todo. En este caso, si se fijan, tenemos todo, cada usuario, cada grupo, él tiene todo el poder de hacer lo que quiera con esa carpeta. Entonces, ahora vamos a imaginarnos que queremos que el grupo al que pertenece a su usuario, ok, vamos a colocarlo así, el usuario de esa carpeta solamente tendrá permisos de escritura, o sea, solo permisos de escritura, y ningún otro usuario o grupo tendrá nada, absolutamente nada. ¿Cómo lo haríamos? De la siguiente manera. Entonces, ¿qué queremos? Que solamente ese usuario, el usuario actual, tenga permiso de lectura, solo lectura. Bueno, vamos a colocarle lectura y escritura. Lectura y escritura, y ningún otro usuario podrá tener más nada, solo lectura y escritura. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, vamos con el comando chmod y vamos a indicarle, recuerden, el usuario tiene todo, el directorio está permisible para el usuario en todos los sentidos, lectura, escritura, para todos los grupos y para los demás usuarios. Ok, entonces yo quiero entonces quitarle. Solamente el usuario actual tendrá permisos de lectura y escritura. Entonces, usuario actual
usuario actual tendrá entonces permisos de lectura y escritura. Ay, perdón, no especifiqué el directorio. 2017, 5223D. Si damos ls-l, está mal. ¿Por qué? Ya el usuario tenía esos permisos. Y como el usuario tenía esos permisos, ya aunque le dediquemos un permiso, ya él teniéndolo todos, o sea, estaremos haciendo algo redundante. Lo que debemos hacer entonces es quitarle, no agregarle. ¿Y cómo lo vamos a quitar? Con el signo de menos. chmod, entonces indicamos que el usuario y el usuario, los grupos y los demás usuarios solamente, menos, ni lectura, ni escritura, ni esto, ni ejecución. Y el nombre del directorio, obviamente. Y con D. Si damos ls-l, el usuario no tiene nada. No tiene absolutamente nada. Ahora procedemos a agregarle los permisos de lectura y escritura al usuario actual. ¿Cómo lo hacemos, mis compañeros? De la siguiente manera. Usuario actual solamente tendría lectura y escritura. Más nada. 2017, 5223 D, que es el nombre es el directorio, y automáticamente doy ls-l y solamente el usuario actual tiene esos permisos, lectura y escritura. Pero fíjense, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Para probar que en realidad está funcionando, ustedes recuerdan que no podíamos eliminar el directorio en el modo de interfaz gráfica. Vamos entonces a darle todos los permisos al usuario. Vamos a dárselo todos a ver si en realidad él, luego de que se lo demos, puede eliminar esa carpeta. chmod user vamos a dárselo todo, no importa nada. Incluso a los demás usuarios y a los grupos. Entonces, 2017, 5223. O bueno, ¿qué tal si antes de darle esos permisos le enseño mejor cómo? Les voy a explicar ahora cómo se realiza mediante números, para que vean que la manera es más sencilla. Minimizaré esto un poco aquí. Ok, los números son los siguientes. La lectura, miren, es lo más sencillo y no hay que complicarse. La lectura vale 4. La lectura vale 4. La escritura vale 2. Y la ejecución vale 1. O sea, el máximo es 7. Obviamente que si el menos, o sea, la negación aquí vale 0. Ahora, si tenemos que la escritura vale 4 y la lectura vale 4, la escritura vale 2 y la ejecución vale 1, tenemos que pensar en lo siguiente. Todo es en orden. Recuerden, usuarios primero, grupos y luego los demás usuarios. Así mismo va este orden. Imagínense que yo quiero a la carpeta anterior, quiero darle un ejemplo. No le quiero dar permisos al usuario actual, pero sí a los grupos a los que pertenece el usuario. Se lo quiero dar todos y a los demás usuarios no le quiero dar nada. Imagínense, ¿qué número niega todos los permisos? El 0. En este caso, usuario actual. O sea, tienen que recordar la matriz. Usuario actual, grupo y los demás usuarios. 0. Ya el usuario actual no tiene nada. O sea, él no puede hacer nada con esa carpeta. Sin embargo,
quiero darle el total de lectura, escritura y ejecución. Si sumamos los valores, 4 que vale lectura, 2 que vale escritura y ejecución que vale 1, el total da 7. O sea, ahí le estaríamos dando a los, bueno, a los grupos a los que pertenece el usuario, tendría 7. Tendría todos los permisos. Sin embargo, a los demás usuarios no quiero darle tampoco nada. Vamos a darle 0. Entonces, esta sería la matriz. Ahora, ¿qué queremos hacer? Imagínense que al usuario actual queremos darle todo y a todo grupo y los demás usuarios que no queremos darle nada. 7, 0, 0. Ahora, imagínense que queremos solamente darle permisos de escritura y de lectura al usuario actual, pero a los demás solamente queremos darle permiso de lectura. Lo siguiente, si se fijan, la lectura y escritura me suma 6. Yo pongo 6, lectura y escritura. A los grupos le coloco entonces, si solamente sea lectura, 4. Y a los de ejecución, a los demás usuarios que también solamente sean lectura, 4 también. Y así sucesivamente. Es una suma constante, pero es muy sencilla. Solamente tienen que analizarla y estudiarla. Yo dejaré un documento para que puedan estudiarla de manera correcta. E incluso al momento de darle los permisos, trabajar con los números es un poco más sencillo. Solamente tenemos que, imagínense que queremos darle todos los permisos. Solamente con el chmod y con 777, recuerden, tiene todos los permisos y recuerden la matriz. Usuario actual, grupo y los demás usuarios. Chmod y el nombre del directorio, en este caso 2017 5223, con la letra D. Y si damos ls menos l, tenemos todos los permisos. Aquí se ve todo correctamente. Ahora vamos a cambiar a la interfaz gráfica. Ok. Ahora imagínense que queremos darle un rename. Mob to trash. ¿Vieron cómo se eliminó? O sea, ya ese usuario tenía todos los permisos. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias. Sé que el video fue un poco largo, pero tenía que explicar todo de manera detallada. Que tengan un buen día en realidad, o si es buenas noches o buenos días, whatever. El plan es que espero que lo hayan disfrutado, que hayan entendido algo, al menos un 70%, que es lo importante. Y espero que se suscriban al canal y sigan viendo mis videos. Muchas gracias.